Hermanos, vamos a continuar con esta predicación que se llama Quitando la dureza del corazón. Parecen nombres de novelas ahora, pero vamos a empezar a ver esto. ¿Qué es la dureza del corazón? La semana pasada hablamos de las raíces de amargura. Y con esto vamos a cerrar la serie de carácter, pero no vamos a dejar de hablar de algunos de estos temas. Porque cuando nosotros dejamos las raíces de amargura que crezcan, ¿qué es lo que cree que pasa? Después se hace una dureza, una corteza en el corazón. ¿Qué es la dureza del corazón según lo que usted ha leído en la Biblia? ¿Qué se imagina? Bueno, pues ya se lo voy a decir yo, ¿no? Es la cerrazón de mente y de espíritu para no escuchar la voz de Dios. Lo puse de manera muy coloquial, como un callo que se forma alrededor del corazón. ¿Conocen los callos, hermanos? Me atrevo a decir que todos los hemos conocido. Se pone durita la piel, pero llega a tal punto que a veces hasta ya no se siente de que, me piqué, no, hombre, ya ni siento aquí, ya tengo callo haciendo. Ese corazoncito que tiene dureza en su corazón, ya tiene callo y no escucha la voz del Señor. Entonces hoy vamos a hablar de eso, mis hermanos. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13:15 nos da un vistazo de lo peligroso que es tener el corazón duro. Cuando Jesús habló de esta dureza de corazón, lo hizo después de explicar la parábola del sembrador, que sus discípulos dijeron, bueno, ¿y esto qué significa? Y Él les habla esta palabra porque el pueblo había sido muy desobediente y esa dureza del corazón les había impedido escuchar la voz de Dios que venía a través de Jesucristo. Pero hermanos, esa dureza de corazón no solamente era en aquella generación. Yo a veces me pregunto, ¿cómo hubiera sido si uno hubiera estado en esa generación que vio a Jesucristo, que lo escuchó, que lo pudo tocar? ¿Cómo es posible que no hubieran reconocido el poder que venía de Cristo Jesús? Cuando ellos mismos se daban cuenta y decían, jamás ha hablado un hombre así. ¿Por qué entonces, si nunca habían escuchado con qué poder hablaba Jesús y lo escuchaban, por qué cerraron su corazón? Hay un canto de Marcos Vidal, es uno de mis cantantes favoritos, que dice, si yo hubiera estado en ese lugar, yo quisiera decir que yo sí te hubiera sido, pero la verdad es que no. Yo también hubiera sido de esa generación que no escuchó, que engrosó su corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos que hablar de esto porque es parte de ser transformados. ¿Por qué una persona, a pesar de seguir escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios, no es transformada en su corazón? Porque, ¿qué cree? Hay un callo en el corazón que le está impidiendo ser transformado. Y ese callo se tiene que lijar y se tiene que quitar. Y la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, nos va a ayudar a quitarlo. Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Cuando somos niños y no queremos escuchar algo, ¿cómo le hacemos, hermano? ¿Cómo le hacen los niños? No oigo, soy de palo, ¿tengo orejas de qué? De pescado. La dureza del corazón. Está hablando aquí del pueblo de Dios, que Dios les hablaba y les hablaba, pero ellos no querían escuchar, como que se tapaban los oídos y no respondían. Dice también aquí, un corazón duro es un corazón enfermo. ¿Cómo es el corazón duro, hermanos? ¿Un corazón qué? Enfermo. Ahora, no sé si sea lo mismo, aquí está un doctor. Aterosclerosis es lo mismo en los animalitos. ¿Qué pasa cuando hay una aterosclerosis en el corazón? No sé si la estoy diciendo bien, parece trabalenguas. ¿Qué pasa? Es una rigidez de los vasos. Rigidez. Tiene su elasticidad y pueden romperse. ¿Y qué pasa si se deja esa dureza o esa rigidez o si continúa? Pueden filtrarse y se rompen. Ataque cardíaco, se muere. ¿Qué pasa si dejamos esa dureza de nuestro corazón? Pues nos morimos espiritualmente. Somos una roca, somos pues prácticamente muertos en vida
Decimos que creemos, pero la palabra no está viviendo en nosotros. No somos esa buena tierra que da fruto. Ahora, ¿por qué viene la dureza de corazón? ¿Por qué aquellos que de pronto han escuchado se les vuelve el corazón de piedra? ¿O por qué hay personas que tienen su corazón tan duro que dice uno, le he hablado y he orado por él o he orado por ella y sigue sin creer y siguen sin arrepentirse y sigue igual la persona? Pecado. Y ya sabe que me gusta poner los versículos para que no se duerma. Hermano Víctor, si me ayuda con Romanos 2:3 y si la hermana Luchita me ayuda con Jeremías 18:12. Mire, hermano, el pecado es tan peligroso. El pecado es que, pues ya lo hice una vez y pues sí me sentí mal, pero lo volví a hacer y otra vez, y otra vez, y otra vez lo hago. Y ya llega un momento que la verdad es que no me siento mal en hacer el pecado. No, pues ya es algo normal. Falté a la iglesia. Ay, me siento mal. No, hombre, pero otro domingo y otro. Al final, no, ¿sabes qué? Ya no pasa nada si no vamos un mes, 2 meses. 2 meses, perdón. ¿Qué dice Jeremías 18:12, hermana Lucha? Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Fíjense, hermanos, estaba meditando yo en este versículo. Y dice aquí, vamos a seguir nuestros propios, que no lo puse ahí, pero dice, vamos a seguir nuestros propios, ¿qué decía, hermana? Y dijeron, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos. Perdón. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Yo tengo otra versión aquí y dice, palabra de Dios para todos. Jeremías 18:12, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. ¿Usted sabe cuál fue el pecado original? El pecado del Edén. ¿Cuál fue el pecado por el cual se rompió la comunión con nuestro Dios? No obedecieron, va muy por ahí, ¿sí? La desobediencia. Pero ¿qué motivó esa desobediencia? ¿Sabe qué lo motivó? La propia voluntad, seguir mi propio plan, mis propios planes. A veces uno dice pecado y piensa, no, pues yo no mato, no robo, no adultero, no fornico, como lo que le preguntaban allá, pero estoy siguiendo los planes de mi propio corazón. Estoy dejando a Dios de lado y su voluntad no me interesa. Yo sigo mi plan y dice de mi terco corazón. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el corazón del hombre y de la mujer es engañoso y es perverso, dice la palabra? Entonces, si yo sigo el plan de mi propio corazón, ¿a dónde voy a parar? Se va a endurecer. Yo tengo que seguir el plan del Señor para entonces no pecar. Y es que, hermanos, entendamos, el pecado aquí no es solo, no estoy haciendo no hago lo que le desagrada a Dios, sino no estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy en su perfecta voluntad. Romanos 2:3, ¿qué dice, hermano Víctor? Creo que se equivocó con la cita. Yo creo que sí, a ver qué dice. Pero por... El 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pero el 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tiene razón, ya ve que a veces confundo los números. Romanos 2:5, si lo está notando. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Hermanos, los seres humanos necesitamos el arrepentimiento. Aquí está hablando a una persona que está siguiendo su propia voluntad en Jeremías 18:12. Pero acá en Romanos le está hablando a toda la gente que no se ha arrepentido. Y dice, mientras no te arrepientas y sigues con tu corazón endurecido, estás acumulando ira para el día del juicio. Yo sé que no es algo que a nosotros nos gusta mencionar o platicar. No es una plática que va a salir entre vecinos. Pero oye, vecino, ¿sabes que tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Sí lo sabe, ¿verdad, hermano? Que tanto usted como yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y que aquellos que no se han arrepentido están acumulando ira, están acumulando castigo para ellos. Hermanos, todo esto tiene que ver con la dureza de corazón, la falta de arrepentimiento, pero también el orgullo. Una de las raíces de amargura, o más bien el abono para la raíz de amargura es el orgullo.
porque se empieza uno a enojar y a decir, pero es que yo no me merecía esto, yo me merecía aquello, pero hay cierto tipo de orgullo que hace en el corazón duro. Y quisiera pedirle, hermana Rosy, ¿puede buscar Daniel 5:20 o alguien que lo pudiera buscar? Daniel 5:20 nos habla de una persona que tenía todo en la vida, que fue grande en su tiempo y que recibía la gloria y recibía la honra de todo el mundo conocido. ¿Ha escuchado usted del rey Nabucodonosor? Está medio difícil de decir. El rey Nabucodonosor, el rey que ante sus pies estuvo todo el mundo conocido, pero que llegó un momento que, ¿qué dijo? Por ahí Daniel 5:2 o 5:20. Sí, hermanita, 5:20. Cuando su corazón se ensoberbeció, ¿Sí? su espíritu se endureció, su orgullo Fue depuesto. Ajá. Aquí dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció, fue depuesto, fue quitado. Él dijo, no es todo este reino el que yo creé, no me costó a mí. Y hermanos, el orgullo es bien sutil, él se mete como la humedad. Pues yo soy el que lo hizo, yo soy el que sabe. Y ese orgullo va endureciendo nuestro corazón. Y me reí porque me acordé que algunas veces a mí me ha tocado, no, tú esta niña, ¿qué me va a enseñar a mí? A mí sí me lo han dicho. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? Yo llevo no sé cuántos años en el evangelio. Me lo han dicho. Me acuerdo de un joven también, cuando estábamos allá en la iglesia, el Dios hizo un mover muy bonito en la liga de jóvenes, y de pronto los jóvenes predicábamos en la liga. Y había un joven que llegó y que a otro hermano, otro joven y a mí que nos tocaba predicar, siempre nos decía, no, nada de lo que ustedes digan. Mira, mi corazón es duro. Y sí, efectivamente, endurecía su corazón, porque para este joven ni el otro hermano ni yo éramos personas que le podíamos traer palabras de Dios. Fíjese, hermano, en qué cosas tan pequeñas entra el orgullo y el endurecimiento. Pero cuando uno viene dispuesto a escuchar la voz de Dios, uno no sabe por quién le va a hablar. Y obviamente usted sabe que no es el predicador aquí enfrente, que es el Señor hablando a mi vida, que es su palabra hablándome. Ayer en la madrugada, hermanos, 2:30, ya me quería dormir. Y estaba hablando con el Señor y se me quitó el sueño, y me llevó el Señor a unas partes de la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué quieres este tema? Ya viene la Cuaresma, hay que preparar, ya ve que me gusta trabajar por series, viene la Semana Santa, por cierto, una semana muy bonita, y pues yo quiero hacer mi plan de predicaciones. Y Él me llevaba otra vez a la dureza de corazón. Durante la semana lo estuve viendo y dije, no, pero es que ya tenemos que hablar de otra cosa porque viene Semana Santa. ¿Por qué está hablándome de la dureza de corazón? Y empezó a ver todo este estudio y digo, caray, sí, yo creo que sí lo necesito escuchar. Porque ¿sabe por qué viene también la dureza de corazón? Por la obstinación y la rebeldía. ¿Sabe qué es la obstinación? La obstinación es una rebeldía más dura. Es un no voy a escuchar. Y me van a decir, y mientras más me digan, menos lo hago. ¿Sí has escuchado ese tipo de personas? Mi hermanito mayor era uno de esos que decía, miren, si me siguen diciendo que haga las cosas, menos lo voy a hacer. Así decía mi hermano mayor. Y bueno, como era el consentido, ya. No, es broma. Pero la obstinación es tan peligrosa, hermanos, que uno puede darle lugar. En Marcos 3:5 habla, si ustedes se acuerdan de esta historia de Jesús, que fue a la sinagoga. Váyanse a Marcos 3 y vamos a ver esta historia. A lo mejor no la va a leer porque yo sé que usted se la sabe. Fue Jesús al templo y como siempre cuando Jesús iba a un lugar, estaba el grupo de los fariseos. Estaban unas personas que iban para ser sanadas, para escuchar la palabra que tenía Jesús. Pero estaba otro grupo que nomás iba a ver qué sacaba, a ver qué echaba a la bolsa. ¿Y qué dice Marcos 3:5? Si alguien lo tiene. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por las riquezas de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Contexto, ahí dice que los fariseos estaban viendo a ver qué, a ver si se atrevía a sanar en qué, hermanos, en día de reposo.
A ver, eso es en Marcos 3. Los fariseos no fueron a escuchar una palabra de Dios. Los fariseos no fueron a ver. Ellos además estaban siguiendo a ver en qué se equivocaba Jesús. Miren, hermanos, cuando Dios me llevó a meditar sobre esto, a mí me pone a pensar que los fariseos, los saduceos, los herodianos, 3 sectas judías, eran los que se supone que debían buscar a Dios. ¿Sabe que los fariseos eran una secta religiosa que creían en la resurrección, que creían en la visión de ángeles? Eran quienes debían de estar más sensibles a la voz de Dios. Pero su corazón estaba endurecido por orgullo, por decir, y este de Nazaret, hijo de José. Es más, ni es hijo de José. ¿Quién sabe de quién será hijo? Hijo de María. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y el orgullo de su corazón, hermanos, les impidió reconocer al Hijo de Dios. Hermanos, el orgullo, la obstinación. ¿Y qué dice ahí? Que Jesús los vio con ¿qué? ¿Enojo? Hermanos, Jesús se enojó. Los vio con enojo porque dice, es que no puede ser que seas tan duro de corazón. Pero algo que dice ahí a mí me conmueve. Los vio entristecido. Entristecido. Cuando la Biblia nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Yo no sé usted, hermanos, pero yo he cometido el error de decir algo que hace que otra persona se ponga triste. Y me siento tan mal que después, aunque le pida perdón, estoy como que, ay, pero es que sí, se puso muy triste y así. Yo no me imagino, hermanos, a nuestro Dios entristeciéndose por nuestra dureza de corazón. Cuando digo no me imagino me duele. Me puede pensar que Dios nos ve y nos diga, Silvia, ¿por qué tienes que ser tan dura de corazón? Silvia, ¿por qué no escuchas lo que te estoy diciendo? Te estoy hablando, te estoy diciendo que perdones, te estoy diciendo que obedezcas. ¿Por qué endureces tu corazón? Y ayer en mi pregunta que decía, ¿por qué estamos viendo esto? Me decía el Señor, ¿te acuerdas que tú tenías un corazón duro? Sí, porque después de la raíz de amargura viene un corazón duro. Yo le conté que tuve una raíz de amargura. Y sí tuve un corazón duro, ahora que lo pienso. Y cada vez que el Señor me veía, me daba las características, dice, sí, ahora sí como dicen por ahí, sí era. Gracias a Dios, ya no soy, sí era. Por eso le digo que tenemos que fijarnos en nuestro corazón. Para que no haya un callo por ahí, para que no haya un grosor, ¿cómo era? Ya se me fue la palabra. Esclerosis, ay, yo no la sé pronunciar, que nos haga nuestro corazón duro y nos impida escuchar, porque hermanos, la obstinación es tan peligrosa como la rebeldía. Me voy a atrever a dar un ejemplo de uno de mis maestros, que él nos lo dio con permiso de su esposa. Su esposa tuvo un roce con la hermana de mi maestro, con su cuñada, ya ve, esos roces que se dan entre familias, pero ese roce llegó a tal grado que ellas no podían estar en el mismo lugar. Iban a la misma iglesia, servían. Le estoy hablando de una esposa de pastor, una señora que la verdad es que es una bendición su vida. Yo la conozco, es una mujer de Dios. Y resulta que su cuñada también es una mujer de Dios. Y ambas han servido al reino de Dios de una manera tremenda. Son coreanos. Y nos contaba mi maestro que cuando ellas fueron convocadas a un encuentro, y hablaron de perdón. Y me da risa porque nos contó mi maestro, mi esposa había dicho, pues si fulana va a estar en el reino de los cielos, yo no quiero ir. Imagínense, la dureza de corazón, la obstinación. Y dice que fueron convocadas a servir en tal lugar. Y cuando empezaron a hablar del perdón, del arrepentimiento, las dos al mismo tiempo se levantaron, se encontraron y se pidieron perdón. Y reconocieron que estaban en obstinación, que estaban en rebeldía, que estaban mal. Qué bonito es cuando Dios pone su plomada y pone la luz de la palabra sobre nuestro corazón y nos dice, mijita, mijito, aquí estás mal, aquí tienes que pedir perdón, aquí tienes que dejarte ser transformado. Y yo le puedo decir que seguramente la esposa de mi maestro y su cuñada se van a ver en el reino de los cielos y se van a gozar, porque ellas quitaron la dureza de su corazón y se perdonaron.
Pero esa obstinación, hermanos, puede estar en nosotros. Hermanos, entonces continuamos. El corazón endurecido no reconoce la obra de Dios. Se fijan los detalles que no le parecen como los fariseos. Hermanos, estaban viendo a un hombre ser sanado, extender la mano. Ese hombre había pasado toda su vida enfermo. Yo no sé usted, pero si yo veo eso, aunque no sea horario de templo, digo, gloria a Dios, brinco, salto, doy la gloria a Dios. ¿Por qué los fariseos se fijaban en que, ay no, es que es día de reposo y no se debe sanar en día de reposo? Era tan duro su corazón que se escondían en la religiosidad para no ser transformados, para no escuchar la voz de Dios. Ahora, sigue, características de un corazón duro: resistencia a lo que el Señor dice en su palabra, rechazo a la autoridad, manifestar una actitud crítica hacia Dios y a su obra. ¿Cuántos escucharon del avivamiento de Asbury las semanas pasadas? Creo que todavía está. Un avivamiento que surgió en una universidad, pero de pronto surgen algunos diciendo, no, eso no es avivamiento. No, y que no sé qué, y aquí y allá. En lugar de fijarse en lo que Dios está haciendo, empiezan a criticar y empiezan a decir, no, eso no es. Mostrar una actitud de indiferencia entre los demás. Ah, ¿no vino la hermana? Ah, pues quién sabe qué le pasará. No comprender la obra redentora de Dios en el mundo. Miren, hay muchos corazones endurecidos. La próxima semana vamos a hablar de misiones. Y hay muchos que no entienden la obra misionera y dicen, pero ¿por qué si aquí hay necesidad? Porque no entienden lo que Dios está haciendo en el mundo, porque el corazón está endurecido. Y hermanos, cuando tenemos un corazón sensible a lo que Dios está haciendo, decimos, gloria a Dios, sí, Dios está trayendo un mover. Hubo un terremoto en esa parte del mundo. Dios va a abrir una puerta para que el evangelio sea proclamado. Y desde aquí voy a orar para que más personas vengan a Cristo. Gloria a Dios, gente está yendo a Asbury y está yendo a Kentucky y quiere escuchar la voz de Dios. Yo voy a orar para que aquí pase lo mismo. Y no me siento a criticar, pero me siento a ver en qué puedo ser transformado. Características de un corazón duro, continúo: desobediencia, justificación de la conducta pecaminosa, resistencia a la corrección, preocupación por las cosas del mundo, relaciones, trabajo, carrera, bienes materiales, poco interés en las cosas espirituales y, por supuesto, indiferencia a la lectura de la Biblia y a la oración. Porque un corazón endurecido lo menos que quiere hacer es escuchar la palabra de Dios, es venir a su presencia. Porque ¿qué cree? Cuando usted abre su Biblia, cuando usted abre su celular en la palabra, no se está acercando a un simple libro de papel, se está acercando a la palabra viva, cuando que el autor está ahí, que el autor le habla. Cuando yo tuve mi corazoncito duro, y no le voy a decir qué características tenía, me caía tan mal que cada vez que iba a buscar algo en la palabra, una palabra de consuelo, de amor, que me dijera, sí, mi hijita, tú tienes razón, sigue enojada, sigue sin perdonar. Abría los dos deudores. Abría perdonar y ser perdonados. Abría y ya. Y no me quería acercar. Hermanos, les digo, a lo mejor yo soy la única. Y a lo mejor soy tan pecadora que mi corazón se endureció. Pero hermano, yo le digo que eso nos puede pasar si no tenemos la palabra de Dios ahí sondeando nuestro corazoncito. Dios nos llama al arrepentimiento, hermanos. Hermanos, es importante que nosotros reconozcamos esto. A veces pensamos en arrepentimiento. No, yo ya acepté a Cristo. No, pero todo el tiempo. ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos, hermano Silvio? Decíamos en el estudio de varones. Venir ante el Señor con una actitud de arrepentimiento. Venir ante el Señor para decirle, hey, examíname. Hoy tenemos comunión. Y hoy vamos a venir a decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi corazón un caminito muy chiquito de perversidad, pero guíame al camino eterno. Ezequiel 18:30, este es uno de los versículos más lindos de la Biblia. Bueno, más adelante, este todavía no es. Pero aquí habla, Ezequiel 18:31 habla que Él va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Pero antes de decir eso dice, yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir. Transformación, mis hermanos. Así, aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea una carga para ustedes, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos llama a transformación del corazón.
Y ahora el 31 dice, apártense de todas las maldades que han cometido. Hágase un nuevo corazón y un espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte? Miren, hermanos, en ese versículo, él dice, quítense su corazón de piedra. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo en arrepentimiento lo puedo quitar. Pero otros versículos que vienen aquí nos habla que Él los va a quitar. Hermanos, Dios llama al hombre natural a que se arrepienta. Hechos 17:30 dice esta palabra. Permítame tantito. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El arrepentimiento, hermanos, es necesario, pero ahí dice al hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? ¿Cuántos saben quién es el hombre natural? El hombre natural, hermanos, salud. ¿Puedes leerlo, Víctor? ¿Alcanzas a ver? Aquí le estamos hablando. Aquí lo intentamos. El hombre natural vive gobernado por su naturaleza, intelecto y emociones. No ha nacido de nuevo ni está despierto en temas espirituales porque para él son locura. Los inconversos, prácticamente. El hombre natural es aquel que no conoce nada del Señor, nada, nunca se ha arrepentido ni nada. Ese hombre vive gobernado por su intelecto, por lo que él cree. Ese es al que Dios llama al arrepentimiento, pero también a otro tipo de hombre. Dios llama al hombre carnal. ¿Han escuchado del hombre carnal? Más bien cristiano carnal. Lo llama a arrepentirse. ¿Quién es el cristiano carnal? ¿Qué se imagina usted? El que ya conoce de Dios, pero anda en las cosas del mundo. Así. Anda en las obras de la carne. Tres tipos de hombres, o tres tipos de... nos llama a todos al arrepentimiento, pero llama al hombre natural a arrepentirse. Y al hombre carnal, que ya conoce, a que se arrepienta. El hombre carnal ha conocido de la salvación en Cristo, pero vive en las obras de la carne. Gálatas 6:19 dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Chismes, contiendas, fornicación, envidias, celos y todas esas cosas que dijimos que teníamos que, en Efesios, quitarnos, despojarnos, echar fuera, vieja naturaleza. Dice aquí también, el hombre carnal, Corintios habla de él, el hombre carnal, el cristiano carnal, 1 Corintios 3:1-3. De manera que yo, habla Pablo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, tiene que haber una diferencia cuando hemos conocido a Cristo que cuando no. Tiene que haber una diferencia. Se tiene que notar en la transformación. Acuérdese de Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la medida de Cristo. O en la versión Palabra de Dios para Todos, este trabajo debe continuar hasta que seamos hombres maduros, hombres y mujeres maduros, espiritualmente, hombres y mujeres maduros emocionalmente. Hermanos, el llamado al hombre carnal es, ya deja las obras de la carne, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que somos templo del Espíritu Santo? Usted, yo, somos templo del Espíritu Santo. Y que ese espíritu lo podemos entristecer cuando andamos en las obras de la carne. Y de pronto podemos ver a Jesús mirando como miraba a los fariseos, enojado por la dureza y entristecido por la dureza de su corazón. Y ojo, eran los religiosos de la época, eran los que conocían las Escrituras, eran los líderes, eran los que guiaban al pueblo y estaban endurecidos. Tengamos cuidado en nuestro corazón. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a tener un nuevo corazón, hermanos? Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a ese cambio de corazón. Dios nos llama a esa sensibilidad en nuestro espíritu y en nuestra vida. ¿Cómo se da cuenta que uno tiene el corazón endurecido? Yo no sé usted, yo me di cuenta porque yo ya no escuchaba la voz de Dios. Y sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Y yo no soy así, súper espiritual, no, pero yo he escuchado la voz desde niña, lo conozco. Lo conocí a los 8 años.
Él sanó a mi mamá, Él hizo un milagro, yo sé que Él es real. Lo escuché en mi adolescencia, lo escuché en mi juventud, lo he escuchado con su amor. Y cuando me di cuenta que no lo estaba escuchando, me acordé de cuáles fueron las últimas palabras que me había dicho, referentes al perdón. Y entonces el problema estaba en mi corazón, porque Dios no deja de ser fiel, Dios no deja de hablarnos, Dios no dejó de llamarme al arrepentimiento. Hermanos, recibamos un nuevo corazón. Ezequiel 11, 19 al 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios, con el Espíritu Santo. Otro pasaje de Ezequiel que dice lo mismo, dice que Él vendrá como agua y nos limpiará. Ahorita que íbamos a empezar el culto, empezó un viento bien rico aquí entrando por la puerta. Y uno de las figuras que se utiliza para hablar del Espíritu Santo es el viento, es el agua. Hermanos, Dios quiere llenarnos, saciarnos, limpiarnos con su Espíritu Santo, darnos ese corazón nuevo, ese corazón sensible, ese corazón que dice: habla mi Señor, porque tu siervo escucha. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y hablando de seminarios y hablando de llamados, usted se acuerda que cuando Dios llamó a Samuel, al muchacho Samuel, él dormía en el templo, pero no había escuchado ni había conocido a Jehová. Por eso es importante guiar a los niños a Cristo, aunque vengan todos los domingos a la iglesia. Y cuando él escuchó: Samuel, Samuel, y se levantó y fue con Elí, hasta la tercera vez Elí se dio cuenta que Jehová llamaba al muchacho. ¿Por qué hasta la tercera vez se dio cuenta Elí? Si él era sacerdote, si él debía de estar bien trucha, a ver qué decía el Señor. Él había sido ungido. Se supone que el Espíritu Santo, la unción reposaba sobre él. ¿Sabe por qué estaba sordo espiritualmente? Tenía pecado en su vida y en su casa. Y cuando Dios habla a Samuel y le da una palabra de juicio a Elí, ahí me doy cuenta por qué Elí no podía escucharlo. Para Elí había sido ya un trabajo el servir al Señor. Había sido algo como si nada. Samuel escuchó la voz de Dios y fue sensible. Hermanos, ¿hace cuánto? Espero que todos los días escuche la voz de Dios. Que el Señor le diga: hija, hijo, haz esto. Le dé instrucción, le dé palabra, le hable a su corazón, le hable a su espíritu. Porque las ovejas de Dios lo escuchamos y le seguimos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto ya lo dije, perdón. Hermanos, el Señor nos da la renovación por medio de su Espíritu Santo para ser su pueblo y para ser el ejército de Dios. Ustedes se acuerdan de este libro de Ezequiel. Es un libro muy bonito, de muchas figuras, pero hay una parte que a mí siempre me ha gustado recordar. ¿Cuántos se acuerdan de Ezequiel? Cuando Dios lo llevó en el espíritu a una visión donde había un valle de huesos secos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Muy bien. Está el profeta en medio de ese valle con los huesos secos allí y el Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Tú lo sabes, Señor. Y dice: bueno, profetiza sobre esos huesos. Y el profeta empieza a profetizar y empieza a profetizar. Y la palabra dice que en visión empezó a unirse el hueso con el hueso, el tendón, la carne. Y después el Señor les dio vida. Y se levantaron los huesos secos y fueron un ejército. Y yo anoche estaba orando por eso. Señor, ¿qué quieres? No voy a decir: ay, nos dijo huesos secos. No, hermanos. Huesos secos alrededor. Tenemos personas que hay que decirles: arrepiéntanse, vivan, tomen del pan de vida que es Jesús y vivan, porque están muertos espiritualmente. Y entonces van a ser un ejército para el Señor. Y entonces van a ser un pueblo para el Señor. Y dice Pedro, primera de Pedro 2:9, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado, adquirido por Dios,
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos iglesia. Y sabe que usted es el profeta, yo soy la profeta, que debemos de decirle a esos huesos secos: vivan, vengan al arrepentimiento, vengan y conozcan a Cristo. Hablar vida sobre la gente que está a nuestro alrededor. Pero primero nosotros tengamos ese corazón. ¿Hace cuánto que no escucha a Dios decirle: oye, háblale a tu amiga, háblale a tu maestra, háblale a tu vecina, háblale a ese señor que va pasando y háblale de mí? ¿Han tenido esa experiencia, hermanos? Que Dios les diga: dile esto. Yo espero que sí, y yo oro que sí, hermano, porque sí, Dios nos habla así. No se endurezca. Le voy a contar una anécdota que tampoco es mía, gracias a Dios. Una persona muy cercana. Esta persona dice que iba a entrar con el médico y antes de entrar le dijo el Señor: dile que se arrepienta, porque esta noche él se va a morir. Y le dio pena y no le dijo nada. Su esposa era enfermera en ese lugar y en la noche llega: oye, ¿qué crees que se murió tu doctor? ¿Cómo se sintió esa persona? Dios nos habla y Dios es real, sigue hablando con su pueblo, sigue dándole instrucciones, pero hay que obedecer, porque la desobediencia endurece el corazón. Porque ¿sabes qué? Si ya no me escuchas, ¿para qué te hablo? Si no me vas a obedecer, ¿qué te digo? Obedece lo último que te dije y entonces te vuelvo a hablar. Y entonces podemos ponernos a cuentas. Hermanos, quiero llamarle al arrepentimiento. Y no porque piense que usted está en pecado. No, hermano, yo quiero venir también al arrepentimiento con el Señor. Y decirle: ¿sabes qué, Señor? Mira, sondéame. Como dice ese salmo tan hermoso, ve mi corazón. Porque ¿sabes qué? Yo te puedo decir: sí, Señor, yo te amo, pero tú que ves con esa mirada que nada puede esconderse de ti, sondea mi corazón. Y transfórmame. Y dame ese corazón de carne. Y dame ese corazón sensible. Para que yo escuche tu voz. Para que yo sea tu pueblo. Para que yo esté contigo. Y para que yo pueda hacer tu voluntad. Y ver tu gloria. Póngase de pie, hermano. Vamos a prepararnos para la comunión.